Padre, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a tu trono de gracia, Señor, para recibir misericordia en tiempo oportuno, como dice tu palabra. Y sabemos que es solo a través de la sangre de Cristo que tenemos este acceso a tu presencia. Por eso te damos gracias y por eso, Señor, separamos este tiempo para meditar en tu palabra, para exponer nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestras emociones, exponer nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Señor, a la verdad de tu palabra. Y pedimos que tú nos hables en esta mañana y que ministres en nuestro corazón, Señor. Necesitamos que lo hagas. Y pedimos que lo hagas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como los hermanos que estáis viniendo, ¿no? Cada domingo, ya sabéis, estamos dentro de una serie de predicaciones que se llaman Tomando decisiones según la voluntad de Dios. Quiero hacer un repaso breve para poder situarnos, ¿no? Donde estamos. El día 1 vimos ¿por qué? ¿Por qué es importante tomar decisiones según la voluntad de Dios? ¿Por qué deberíamos de hacerlo, no? Hemos visto 3 razones, ¿no? Primero, que es porque esto hacen los que son hijos de Dios. Es natural a los hijos de Dios buscar hacer su voluntad. Dijimos que es porque eso es bueno. Incluso el morir por Cristo es bueno. Y es una locura que la gente no puede entender esto. Pero incluso el morir, porque el vivir para nosotros debe de ser Cristo. Y el morir ganancia, porque entonces ya estaremos con Él, ¿no? Porque Él es la vida. Y también hemos visto que es bueno porque Dios es tan misericordioso y tan bondadoso que cuando buscamos hacer su voluntad, Él nos bendice, Él nos premia, ¿no? Nos regala, nos llena de sus promesas, ¿no? Él cumple sus promesas sobre nuestras vidas, porque Él es así, de grandioso y de bondadoso. También vimos la tercera razón de por qué buscar hacer la voluntad de Dios es porque eso es lo justo. ¿Sabe cuando una persona te da algo tan bueno, tan bueno, tan bueno y tú dices, yo no lo merecía? Y tú tienes tu corazón lleno de gratitud y dices, ay, muchísimas gracias, y le abraza y no sabe qué hacer para mostrar a la persona cuán agradecido estás. ¿Por qué lo hacemos? Porque es lo justo, ¿no? Es lo justo. Entonces, ¿cuánto más nosotros deberíamos de buscar hacer la voluntad de Dios? Porque esto es lo justo, ¿no? Como aquella mujer que estuvo llorando a los pies de Cristo y secando sus pies con sus cabellos, ¿no? Y le juzgaron a Cristo y le juzgaron a ella, ¿no? Y Cristo dijo, ¿quién ama más? ¿No? ¿Aquel que es poco perdonado o aquel que es mucho perdonado? ¿No? Entonces, eso es lo justo. Por tan grande perdón que Dios nos concede a través de Cristo, de la obra de Cristo por nosotros. Entonces, esto es lo justo. Y si no fuese nada de esto, es justo buscar la voluntad de Dios porque Él se lo merece. Él es Dios. No hay otro como Él. Luego, el segundo día, vimos que hay una confusión en el medio evangélico sobre la voluntad de Dios, como si la voluntad estuviese tan escondida que son pocos los que la pueden encontrar, ¿no? Incluso se llega a menospreciar la palabra de Dios escrita y revelada, como diciendo que si Dios está ahí, la voluntad de Dios es algo que inalcanzable, y esto genera confusión, genera ansiedad o genera orgullo para aquellos pocos que dicen que, bueno, Dios habla conmigo a cada 2 por 3, ¿no? Entonces vemos las exageraciones de ello y la confusión que causa, ¿no? Todo ello. Luego el día 3 hablamos de cuál es la voluntad de Dios. Hablamos de la voluntad preceptiva, que son sus mandamientos. Es decir, qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos en nuestras vidas. Y luego hablamos de la voluntad decretiva, que es las cosas que Dios decretó en el marco de la humanidad, ¿no? Y que sabemos que no hay maneras de cambiar esto, en el sentido de que son cosas que Dios ya decretó que serían así, ¿no? Como la venida, ¿no? del anticristo, ¿no? Como la venida del mismo Cristo, que fue
profetizada, fue prometida, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Entonces, no había cómo cambiar, ¿no? El hermano Ismael nos acordaba en esta mañana, pobre Pedro, ¿no? Que recibió la revelación de quién era Cristo, pero luego enseguida fue usado por Satanás por querer hablar a Cristo que no padeciese, que no fuese a sufrir, que no entregase su vida, ¿no? Entonces Cristo le dio un zasca, ¿no? Como se dice aquí. Dijo, no, apártate de mí, Satanás, porque tu mirada no está en las cosas de arriba, sino que en las cosas de aquí, de este mundo, ¿no? Entonces vemos que está esta voluntad decretiva de Dios, que Dios decretó cosas y que así serán porque Él las decretó así, ¿no? Él es Dios y puede hacerlo. Y luego, la última vez hablamos sobre aclaraciones sobre la voluntad de Dios y vimos también que podemos entender que a la voluntad de Dios hay cosas que son secretas, que Dios no nos la revela. Y hay voluntad de Dios que es revelada, que Él nos reveló en la palabra y que también Él puede, a través de su Espíritu, revelarnos en nuestra vida, ¿no? Como fue por ejemplo, ¿no? Para enviar a Silas y a Pablo, ¿no? Ellos oraron y dice que el Espíritu de Dios les habló, ¿no? Les mostró. Entonces, claro, no estaba en la palabra, pero ¿cómo fue entonces? El Señor les mostró, ¿no? De una manera espiritual, pudieron percibir en el Espíritu de Dios, siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y era importante, ¿no? Crear toda la base que hemos creado anterior para guardarnos de las exageraciones, ¿no? De no acabar menospreciando la palabra de Dios. Porque nosotros, como seres humanos, tenemos la tendencia a fijarnos en solo lo que es secreto y queremos estar solo metidos en lo que es secreto y queremos que el Señor nos muestre y que nos muestre y que nos muestre. Y con esta actitud acabamos viviendo como las personas que no temen a Dios. Van a videntes, miran horóscopos, quieren siempre mirar el futuro para saber, porque el que tiene conocimiento del futuro tiene poder, ¿no? Entonces el ser humano tiene la tendencia carnal de querer meterse aquí en lo secreto, ¿no? Ya hemos visto cantidad de personas al pasar de los años que han intentado adivinar, ¿no? qué día es preciso que viene Cristo, ¿no? Y esto es algo que la palabra mismo dijo, dejar en las manos del Señor, porque esto le compete al Padre, ¿no? Esto es competencia del Padre, no os metáis aquí, ¿no? Y necesitamos enfocarnos en la palabra revelada, que es lo que el Señor nos reveló, y también podemos pedir, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. En algunas áreas, ¿qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a ver hoy que hay áreas donde podemos llamar áreas grises en la palabra, que no que la palabra tenga áreas grises, sino que podemos llamar áreas grises decisiones que necesitamos tomar, pero en la palabra no hay una orientación específica sobre ello, ¿no? Pero antes de mirar esto, quería mirar con vosotros un ejemplo en las Escrituras para reflexionar y recordar sobre tomar decisiones, ¿no? Según la voluntad de Dios, y que requiere mucha atención nuestra, temor de nuestra parte, de entender que no es algo que deberíamos de hacerlo a la ligera, sino con temor. Ahora, quiero que te imagines, ¿no? Imagínate una situación contigo. El Espíritu de Dios guía tu corazón, sientes de parte de Dios que Dios quiere que vayas vayas a la China para ser misionero, ¿vale? Entonces, te sientes guiado por Dios, impungido por Dios, ¿no? Es comisionado, siente que Dios te está llamando para ir a China. Entonces empiezas a preparar todo para ir allá y a ser un misionero. Entonces vienes a un culto de oración y mientras estamos orando, de repente el Espíritu de Dios toma a un hermano y coge un cinturón y se ata con el cinturón y dice, de la misma manera que me estoy atando con este cinturón, el Señor te dice, hermano, que así te atarán en China y serás preso. Y luego, claro, ¿cuál crees que sería tu reacción al escuchar esto? ¿Qué harías? ¿Seguirías con la intención de ir o
te lo pensarías unas cuantas veces para decir, oh, no sé si yo estaba pensando que es algo de Dios y luego este hermano me está diciendo esto para que yo entienda que no es de parte de Dios y me eche atrás, ¿no? Algo parecido pasó con el apóstol Pablo, ¿vale? Y esto está en Hechos 21, del 8 al 14. Y quiero leer el texto con vosotros para que podáis ver cómo sucedió todo, ¿no? Dice el versículo 8, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Qué curioso, ¿no? Parece que hay un contraste, ¿no? Como que, bueno, el Señor puso algo en el corazón del apóstol Pablo y los hermanos recibieron otra cosa de parte del Señor y hay aquí como una lucha. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Hago lo que estoy pensando, estaba sintiendo de parte de Dios o hago acaso lo que los hermanos están diciendo? ¿No? Y vemos que no es tan sencillo así, ¿no? Pero había algo en el corazón del apóstol Pablo que los hermanos no tuvieron en cuenta. Y fue cuando el Señor llamó al apóstol Pablo. Vemos que en Hechos 9, 15 y 16 dice, el Señor le dijo al hermano que iba a recibir al apóstol Pablo, que iba a orar por él, ¿no? Dijo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué tremendo, ¿no? Y yo estoy seguro, bueno, que el hermano comentó esta palabra que recibió con el apóstol Pablo. Dijo, mira, voy a orar por ti, porque el hermano estaba temiendo orar por él, porque dijo, él está matando a cristianos. ¿Cómo me voy a acercar a este hombre para orar por él? ¿No? Entonces el Señor dijo, no, ve porque es mi siervo y le mostraré, ¿no? Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos aquí en este ejemplo tan simple, ¿no? Que en las áreas donde no hay algo específico en la palabra, donde no hay una guía específica en las Escrituras, incluso, ¿no?, que un hermano tenga alguna revelación especial, necesitamos la gracia y sabiduría de Dios para discernirlas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿en qué iglesia me congregaré? ¿Cuál es la iglesia que me congregaré? ¿O en cuál escuela pongo a mis hijos? ¿O con quién me voy a casar? ¿O cuál país voy a vivir? ¿O en qué ciudad me voy a vivir? Y etcétera, ¿no? Un sinfín de situaciones que en la palabra de Dios no hay una guía específica para ello. Y es importante recordar que no siempre se trata de que una opción sea santa y la otra opción sea pecado. Porque a veces se habla así en el medio evangélico, ¿no? Como si hay una opción que es aquella que es la santa y la otra es pecado. No siempre, ¿no? En el caso mismo, ¿no?, pensando de dónde poner los hijos. Hay un cole que es, ¿no?, que es pecado poner y Dios se va a enfadar contigo porque pone tus hijos allí, y el otro no, el otro es un cole santo, ¿no?, donde es que no, bíblicamente no hay esta distinción. Ahora, por eso creo que es necesario que podamos profundizar
en esas áreas de toma de decisiones donde la Escritura no nos da una guía clara. Y la palabra que usan para hablar de estas áreas es adiáfora, que significa algo diferente, ¿vale? O es decir, algo indiferente. Es decir, tanto hace que hagas una cosa o la otra. La Biblia no dice que es pecado. Entonces, si la Biblia no lo llama pecado, te dará el discernimiento Dios para elegir entre una cosa y otra, pero nadie te puede culpar por decidir una u otra como si fuese un pecado delante de Dios, ¿no? Y por eso dice adiáfora, como algo indiferente, ¿no? En una conocida confesión de fe, que se llama de Westminster, los hermanos escribieron lo siguiente: todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su gloria, para la salvación, fe y vida del hombre, o está expresamente declarado en las Escrituras, o el Señor te dará la capacidad para discernirlo de manera lógica y deducirlo claramente para tomar una decisión. Hay algunas circunstancias que necesitan o necesitarán ser ordenadas a través de la luz de la naturaleza y por la prudencia cristiana, según las reglas generales de la palabra de Dios, que siempre debe ser observada. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ¿no? Cómo estos hermanos llegaron a este entendimiento, ¿no? De estas áreas donde la palabra de Dios no nos da una guía, que podemos aprender a discernir, primero teniendo como base la palabra de Dios y también mirando de manera lógica, ¿no? De manera prudente. Vamos a ver el consejo, ¿no? Que el apóstol Pablo dio a los hermanos en este pasaje. Vamos a leer 1 Corintios 8, que el apóstol Pablo dio este consejo a los hermanos. Vamos a leer del 1 al 13. Cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Por qué él dijo esto? Porque Dios ya había dado orientaciones a los hermanos sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces él dijo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces él está diciendo, oye, cuidado, porque si tú te crees demasiado sabio, ¿no? Lleno de tanto conocimiento, esto te puede llenar el corazón de orgullo y puedes acabar no actuando en amor, ¿no? Y luego él dice que el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, fijaros que hasta ahora Él está diciendo, mira, vamos a hablar sobre la comida que está sacrificada a los ídolos, ¿no? Entonces Él dijo, nosotros sabemos que no hay otros dioses, solo hay un Dios, esa es la verdad. Pero hay muchos que se llaman dioses, hay muchos que llaman las cosas de dioses, ¿no? Incluso hay religiones que tienen todo como si fuese Dios, ¿no? Todo el ser que camina, ¿no? Una cucaracha es Dios, la hormiga es un Dios, la vaca es un Dios. Hay gente que lo piensa así. Entonces dijo, aunque hay gente que lo piensa así, para nosotros entendemos que por la revelación de la palabra solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, ¿no? Y solo hay un Señor, que es Jesucristo. Luego el 7, él sigue diciendo, pero no en todos hay este conocimiento. Es decir, no todas las personas tienen este entendimiento tan claro. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina.
Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Fijaros que él no está poniendo de que comer sacrificado a los ídolos sea pecado o no comer sea lo correcto, sino que le está diciendo, a ver, aquí esta no es la cuestión principal, ¿no? Y le está hablando de la conciencia. Y ya está hablando de los débiles, ¿no? Dice, mirad que esta libertad vuestra, el versículo 9 dice, no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces está diciendo, si tú sabes que Dios es el creador de todo, que no hay otros dioses, y oras, ¿no? Bueno, yo creo que él va a hablar más sobre esto aquí, o lo habla en otro texto, porque a veces leo tanto que me confundo con las cosas que leo. Pero lo importante es que él está llamando a los hermanos a la atención de que si tú eres consciente de que solo hay un Dios, das gracias por lo que tienes en tu mesa y lo puedes comer, aún no siendo consciente si comes algo que fue ofrecido a un ídolo. Y dijo que esto no sería pecado delante del Señor. Pero dijo, si hay un hermano que es más débil, que no tiene esta conciencia, entonces hay un peligro aquí. Y él va a seguir diciendo el 10, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, es decir, sabes que solo hay un Dios, estás comiendo porque Dios te ha proveído la comida. Pero luego dice, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil. Y luego nos hace una pregunta, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Fijaros que él no está hablando si es pecado o no comer. Él está hablando, tú eres libre para comer porque lo que tú das gracias y pide que el Señor lo santifique, santificado está. Pero, ¿y el hermano que tienes a tu lado? Si él no tiene este entendimiento, si él no tiene este conocimiento, tú le puedes llevar a pensar que él está, o que tú estás comiendo cosas ofrecidas a otros ídolos porque estás honrando a los otros ídolos. Y aquí está el peligro, ¿no? Entonces dice que por el conocimiento que uno tiene y que se queda tan pancho, ¿no? Sin tener en cuenta a los hermanos, dice que se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y luego el 12 dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Fijaros qué tremendo. Entonces, a veces en la iglesia evangélica hay unas cuantas cuestiones tabús, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias que toman la cerveza o el vino como algo totalmente inmundo y pecado. Si algún hermano toma vino, madre mía, ¿no? En Brasil esto es muy fuerte. Hay muchas iglesias que lo toman al pie de la letra. Incluso sería pecado servir vino en la Santa Cena, porque no se puede tomar. Ellos lo toman así. Entonces, si algún hermano por acaso, en alguna ocasión, le sirven en una cena, le sirven vino, tiene que decir que no, porque si no estaría en pecado delante de Dios según su visión. Pero la palabra de Dios no habla nada de esto. Y aquí vemos que el apóstol Pablo está trayendo algo que él dijo, si tú comes, puede ser que estés cometiendo un pecado, pero no el hecho de comer en sí, sino por la conciencia del hermano que es más débil. Entonces ves que poder discernir la voluntad del Señor no es algo tan sencillo. Y necesitaríamos, ¿no?, entender esto para poder tener más temor en nuestro corazón a la hora de tomar decisiones. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vemos aquí que el énfasis en la aplicación de estos principios bíblicos, de la palabra de Dios, siendo nuestra brújula. Esta es la idea, la palabra de Dios es nuestra brújula que nos da un sentido y una dirección hacia donde Dios quiere que vayamos. Y podemos usar estos principios como nuestra brújula para guiar nuestro camino. Aunque en aquel momento específico el Señor no te está diciendo derecha o izquierda. Tú puedes usar la palabra de Dios, los principios del Señor, como una brújula para estas decisiones. Y por eso quería mirar con vosotros, pensando en este texto, ¿no? De todas las cosas son lícitas, mas no todas convienen, de hacernos algunas preguntas a la hora de tomar decisiones, mirando de manera práctica. No es algo que la palabra de Dios diga si es pecado o no. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Podemos hacer algunas cuantas preguntas para poder asegurarnos de que vamos a tomar una decisión correcta delante del Señor, o lo más correcta de acuerdo a su palabra. Lo primero que necesitamos preguntarnos es si es lícito lo que queremos hacer. Eso es lo primero. ¿Es lícito? ¿Es algo que es legal, que no va en contra de alguna ley? ¿No? ¿No va en contra de algo que está claramente expresado en la palabra? Esa es la primera pregunta que deberíamos de hacer. Por eso es la importancia de tener la palabra como nuestro fundamento. Y parece algo muy obvio, pero vemos constantemente que tomamos decisiones, y veo a cristianos tomar decisiones sin primero tener en cuenta lo que dice la palabra. Y a veces son cosas que la palabra dice que no está bien delante del Señor, pero no lo tenemos en cuenta. Entonces lo primero que deberíamos de hacer es preguntar, Señor, ¿es lícito esto? ¿Esto que estoy pensando en hacer? ¿Esta decisión que estoy pensando en tomar? ¿Es lícito? ¿Es algo que tu palabra va en contra? ¿O tu palabra no dice algo específico sobre ello que esto sea pecado? Es lo primero que deberíamos de hacer. La primera pregunta que deberíamos de hacer. Y vimos, ¿no? la otra semana que a veces uno se pregunta, bueno, ¿será que Dios se enfadaría conmigo si yo primero me junto y luego me caso? ¿No? En la Biblia no hay ningún versículo que diga que Dios se enfadará con aquellos, pero sí dice que no debemos vivir en prostitución, en fornicación. Es decir, no se debe tener relaciones sexuales antes de hacer un compromiso de estar casados por toda la vida delante del Señor. Esto es lo que Dios nos enseñó. Este es el patrón que Él nos da. Entonces ya uno no debería ni plantearse, ¿no? Si es un nuevo en la fe, se entiende, podemos enseñar, pero una persona que conoce la palabra le va a decir, no, por aquí no debo de andar, ¿no? Por aquí no debería de ir. La segunda pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿me conviene? Ahora, para que no se confunda me conviene con algo egoísta, ¿no? La idea es, ¿va a contribuir con el plan de Dios para mi vida? Entonces tienes dos decisiones, ir a un trabajo o ir a otro trabajo. Y tú puedes pesar y decir, ¿me conviene? ¿Cuál trabajo me conviene? Es decir, ¿cuál trabajo puede contribuir con la obra de Dios en mi vida? ¿O cuál trabajo me puede estorbar en la obra de Dios en mi vida? Yo ya he visto hermanos decidiendo ganar menos, pero estar en un trabajo donde saben que tendrá más tiempo para poder servir al Señor. Y esto es loable. Él estaría en pecado delante de Dios si eligiese el otro. No, pero la consecuencia de ello sería que tendría menos tiempo para servir al Señor. Tendría menos tiempo para poder hacer actividades y estar en comunión con los hermanos. Entonces, claro, a la larga esto puede generar consecuencias en su vida, pero no podemos decir que sería pecado delante del Señor. Pecado es si ama más el dinero, ¿no?, que al mismo Dios. Pecado es si enfoca toda su vida en el dinero y no en el Señor. ¿Veis que no es tan simple, verdad? Entonces, la segunda pregunta es, ¿me conviene?
Esto contribuye para la obra de Dios en mi vida, contribuye para lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pensando en el cole, ¿no? Para nuestros hijos. Vamos a suponer, ¿no? Que hay 2 coles y que un cole está, no sé, está lleno de personas que están estimulando y animando a los jóvenes a ir por caminos que no son bíblicos y que claramente van en contra de la palabra de Dios. Y en otro cole ves que, bueno, no hay esta énfasis, no hay esta manía de los maestros de estar buscando hacer esto. Porque vemos que hay coles que sí que están dando más fuerte, ¿no? en estas ideologías, en estas cosas. Entonces tú puedes sopesar y decir, no, en esta va a contribuir más para que por lo menos mis hijos escuchen menos de estas cosas, por lo menos en el cole, que no sea una constante allí en su cabeza. ¿Veis que sería pecado poner en el otro? No, uno podría decir, no, allí en el mundo va a estar lleno de esto, entonces quiero que esté allí, pero yo estaré detrás, estaré enseñando. También se puede, porque la Biblia no dice que un cole es pecado y el otro no. Tercera pregunta que podemos hacer. ¿Es esclavizante lo que quiero hacer o la decisión que quiero tomar? ¿Alguna de ellas me esclaviza? ¿Me ata? ¿Hace con que mi vida esté esclavizada o dependiendo de esto para que yo pueda vivir o no? Vemos, ¿no? En el versículo que hemos leído de 1 Corintios 6:12, que él dice, no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, a veces alguna decisión que queremos tomar o algo que queremos hacer no es algo que la palabra de Dios diga que sea pecado y no sea pecado hacerlo, pero si esto te domina, te esclaviza, entonces ahí ya no es correcto delante de Dios. Porque como hijos de Dios, la palabra dice que debemos ser guiados por su Espíritu y no ser dominados por nada más. Por eso se dice, sobre la bebida, se dice que el siervo de Dios no se ha dado al vino, ¿no? Y dice, no os embriaguéis de vino donde hay disolución y discordia, sino que llenaos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, veis que bíblicamente el problema no es que la persona tome un poquito de vino en una comida o que tome un poco de cerveza, pero el problema es que se deje dominar, se esclavice, ya dependa de aquello. Ahora, claro, ¿qué es más fácil, hermanos? Que yo como pastor declare aquí, esto es pecado, nadie lo debe hacer porque tengo miedo que los hermanos no se puedan controlar, ¿no? O decir, oye, tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón y Dios te va a mostrar si esto te está dominando o no. Y si esto te está dominando, es tu responsabilidad a orar y buscar de parte de Dios qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Esto es lo más complicado, ¿verdad? Porque esto requiere de nosotros responsabilidad. Hacerme responsable, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida delante del Señor? Pero es esto lo que el Señor nos demanda. Esto es lo que nos da madurez. Esto es lo que nos hace crecer, hacernos responsables de nuestras vidas. ¿Por qué mucha gente no lo hace? Porque parece más fácil, ¿no? Parece más fácil. Ponemos una prohibición, nadie lo puede hacer. Y claro, el pastor se autoengaña como que todos lo hacen, ¿no? Le hacen caso, y la gente engaña al pastor como si le estuviese haciendo caso. Pero sabemos que así funciona, ¿no? Cantidad de veces ya he visto a hermanos diciendo, no, es que el pastor no me vea, que el pastor no me vea, ¿no? ¿De qué sirve esto, no? Si el pastor ve o no ve. Lo que importa es qué es lo que Dios está viendo que estamos haciendo, ¿no? Tercera pregunta entonces era, ¿es esclavizante? ¿Es algo que me domina? Entonces, si es algo que nos domina, necesitamos liberarnos de ello y clamar que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a liberarnos de algo que nos esclaviza, pero no tomar una decisión de hacer algo que sabemos que nos va a dominar. Con esto me gusta mucho una imagen que me enseñaron de jovencito en la iglesia, diciendo que del abismo
lo más lejos posible, ¿no? Entonces es como si hay un lugar que es recto así, ¿no? Como una montaña, y hay un lugar del centro que tú puedes caminar, o cerca del abismo donde te puedes resbalar y caer. Y siempre dijeron, del abismo lo más lejos posible. Vamos en el centro, aquí donde estarás más seguro, ¿no? Es a este lugar que el Señor nos llama a caminar. Entonces, con este entendimiento, hay hermanos que tuvieron mucho problema con el alcohol en el pasado. Entonces, ¿qué hacen? Cuando a la hora de pasar por delante del bar de la esquina de su casa, ¿no? Donde vivía, creció la juventud, y allí donde se perdió. Entonces lo que hace es desviar y pasar en la otra calle. Dice, ay, qué hermano más débil, ¿no? Él dice, no. Él dice, yo conozco mi corazón. Yo sé cómo es mi corazón y cómo es engañoso. Entonces yo no quiero dar ni la mínima posibilidad de que algo me domine que no sea Cristo. Entonces, ¿veis que sería pecado pasar por delante? No, pero el hermano ha decidido pasar de lejos de las cosas que él sabe que son una tentación para él. Qué bonito, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a preguntarnos, ¿esto que estoy queriendo hacer me esclaviza? ¿Me domina? Si nos esclaviza, si nos domina, es porque no es algo que va a ser de bendición para nosotros. La cuarta pregunta que podemos hacer, ¿es útil para los demás? En 1 Corintios 10, 23 habla algo semejante a este versículo que hemos leído de 1 Corintios 6, pero dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y luego dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Una cuestión muy importante que podríamos ver es, ¿será que esto que estoy intentando hacer o que estoy pensando en hacer, para tomar una decisión en hacer, esto bendice a los demás? ¿Esto va a causar una edificación, una mejora para las personas que me rodean? ¿Esto va a ser de bendición para mi familia? ¿Esto va a ser de bendición para mis hijos? ¿Esto va a ser de bendición para mis padres? ¿Esto va a traer un acercamiento? ¿Esto va a hacer con que nosotros podamos amarnos más? ¿O todo lo contrario? Esta es una buena pregunta a hacerse también. ¿Será que esto es útil para los demás? Y a veces lo único que pensamos, principalmente el mensaje de este mundo es este, ¿no? Cada uno que busque mirar en su interior y buscar ser feliz, ¿no? Porque todos merecemos ser felices. Y les da igual a lo que pase a la gente a su alrededor. Y luego vemos gente toda destrozada, metida en un montón de medicamentos, ¿no? Porque ha destrozado toda su vida abandonando los principios de Dios con el mensaje de que yo merezco ser feliz y destrozando su vida, su familia, su herencia, ¿no? ¿Y a cambio de qué? De segundos de una falsa felicidad, ¿no? Porque luego vienen las consecuencias del pecado y ya se pierde todo. Es importante, hermanos, preguntarnos esto. ¿Es útil? ¿Será útil? ¿Será de bendición? ¿Esto va a enriquecer? ¿Va a bendecir a los demás? Y la quinta pregunta es lo que dice en 1 Corintios 10, 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces la quinta pregunta es, ¿esto glorifica a Dios? ¿Lo que pretendo o lo que estoy decidiendo hacer, glorifica a Dios? De alguna manera, ¿Dios puede ser glorificado con esto que yo estoy queriendo hacer o estoy pensando en hacerlo? Fuimos creados para la gloria de Dios, fuimos creados para su gloria. Y esta es la pregunta que deberíamos tenerla en cuenta sobre todas las cosas, si de verdad glorifica a Dios. Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? De alguien que quiere irse a vivir en otro país.
o en otra ciudad, ¿vale? Entonces él puede considerar cosas, es decir, ¿en cuál ciudad debo vivir? ¿En cuál país debo vivir? ¿Cuáles son las consideraciones que esta persona puede tener? Vamos a hablar solo 3 para no alargar mucho. Va a buscar una casa para alquilar o un piso para alquilar, ¿no? ¿Y cuál consideración puede tener? Si a mi esposa le ha gustado, bien. Esto puede ser su base. Si a mi esposa le ha gustado, me parece bien. Es decir, no tiene ninguna otra consideración sobre nada más, simplemente si a la esposa le ha gustado, ¿vale? ¿Qué es lo que la persona está expresando? ¿Cuál es la motivación que la persona está expresando si solo tiene esto como consideración? Que no quiere conflicto, ¿no? Quiero mantener aquí a mi esposa contentita porque no quiero confusión, no quiero pelea, quiero, ¿no?, que ella esté contenta. Segunda consideración que puede tener, la escuela para los hijos. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor escuela que hay en la ciudad que es en esta que quieren poner a mis hijos? No me importa si tengo que llevarles lejos de mi casa, pero que sea la mejor, ¿no? ¿Cuál sería la motivación de una persona por solo tener esto en cuenta? La competitividad que hay en el mundo. Decir, no, yo quiero que mis hijos estén preparados para ser competitivos a la hora de buscar un trabajo, que sean elegidos como los mejores y puedan tener un buen trabajo y un buen sueldo. Tercera consideración, ¿nuestra casa será más cerca del trabajo? Porque esto de tener que estar ahí viajando, perdiendo tiempo cada día para ir y volver al trabajo, esto a mí no me llena. ¿Cuál es la motivación que está guiando, ¿no?, esta consideración? Es que estoy buscando un confort, una calidad de vida, ¿no? Una calidad de vida que pueda tener mínimamente, ¿sí? Fijaros que estas consideraciones son malas en sí mismas. No, ¿verdad? Está mal pensar que la esposa esté contenta. No, está mal pensar en que los hijos reciban una buena educación escolar para poder, ¿no?, tener un buen trabajo. No es pecado, ¿no? No son malas consideraciones. Ahora, la cuestión es que son superficiales. Y yo te pregunto, ¿estas consideraciones alguna persona que no es cristiana las puede tener? Sí, ¿verdad? Incluso la gente las tiene, ¿no? Entonces, si ellas los tienen y nosotros también, ¿cuál es la diferencia entre uno que es cristiano y otro que no? Por eso yo sugiero algunas otras consideraciones que yo creo que demostrarán motivaciones más nobles para nosotros que somos cristianos. Por ejemplo, si estoy pensando en cambiar estamos cambiando de ciudad y vamos a buscar una iglesia, poder mirar dónde o en qué iglesia yo puedo usar mejor mis dones, puedo servir mejor al Señor, ¿no? Si yo pienso así, si yo tomo una decisión pensando cómo puedo ejercer mejor mis dones, ¿qué estoy demostrando? ¿Cuál es la motivación? La motivación es de servir. Yo quiero servir a los demás. Entonces no estoy pensando en ir allí simplemente porque quiero un beneficio propio, sino porque quiero servir a mis hermanos, ¿no? Entonces es una buena consideración y es una buena motivación, ¿no? Por ejemplo, como os había comentado del cole, ¿no? ¿Qué local ofrece más tentaciones de las cuales debería evitar? En el caso de un trabajo, por ejemplo. Hay trabajos que el trabajo en sí no es pecado, pero hace con que la persona esté envuelta en tentaciones que en otro trabajo no las tendría. Entonces uno puede tener esto en cuenta y decir, oye, entre este trabajo y otro, uno de ellos sé que estaré constantemente siendo tentado. Yo ya os he contado, pero no me acuerdo cuándo, un hermano en la iglesia era policía allá en Brasil
Y él siempre nos pedía oración, diciendo, hermanos, orad por mí, orad por mí, orad por mí. Porque cuando hay una redada y ellos cogen tantos miles en caso de Brasil, ¿no? de reales, ¿no? Cogen el dinero de las bandas, ¿no? de droga y estas cosas. Muchas veces se cogen parte del dinero que fue encontrado y se distribuye entre los policías. Y él dijo, orad por mí porque tengo un problema, porque si yo cojo este dinero, no estoy siendo justo delante de Dios, porque estoy mintiendo, diciendo que hemos encontrado menos de lo que hemos encontrado. Pero si yo no cojo, tengo a todos mis compañeros, incluso mi superior, echándome caña, porque aquel que no coge es un posible chivato, que se llama, ¿no? Fijaros la angustia que este hermano vivía. Entonces, él estuvo orando durante mucho tiempo pidiendo que el Señor le cambiase de lugar y alabado sea Dios que le dieron trabajo como guardia urbano y él ya quedó libre de esta cuestión, pero él estuvo angustiado durante mucho tiempo con eso. Entonces es una buena consideración decir, este trabajo me va a poner en una situación de estar teniendo que lidiar con muchas tentaciones, ¿no? O va a ser un trabajo donde habrán tentaciones, porque siempre las hay, pero, hombre, hay mucho más que otra. Entonces, podemos también tener esta consideración. Ahora, si nos preguntamos esto, ¿cuál es la motivación que podemos estar demostrando con ello? Que estamos dispuestos a hacer morir las obras de nuestra carne, que estamos buscando vivir en santidad delante de Dios. Entonces estamos queriendo alejarnos lo máximo posible de aquello que nos tenta a pecar. Y bueno, la tercera consideración que podemos tener, ¿qué lugar ofrece mejores oportunidades de crecimiento para madurar en la fe? También es una consideración que puedes tener. Pensando en el cambio de alguna iglesia, ¿no? Pensando en alguna actividad. Vamos a suponer, ¿no? Que el pastor te invita a poder ayudar en alguna área de la iglesia, ¿no? O algún hermano te dice, oye, esto te da bien, ¿no? ¿Por qué no ve y habla con el pastor para que tú puedas estar haciendo y desarrollando este don? Y uno sí piensa, a ver, hay muchas áreas en la iglesia de necesidad que uno puede servir. ¿Qué área me ofrecería mejor oportunidad para que yo pueda madurar en mi fe, para que yo pueda crecer en mi fe? También es algo bonito a considerarse, porque demuestra que uno reconoce que necesita crecer y que quiere crecer y madurar en el Señor. Entonces, bueno, para concluir, creo que podemos aprender dos cosas muy importantes. La primera lección que podemos aprender con esto, no debemos herir la libertad ajena imponiendo patrones o costumbres que no son principios morales eternos. ¿Sí? Os lo repito, no debemos herir la libertad ajena imponiendo patrones o costumbres que no son principios morales eternos. Os vuelvo a hablar de una cita de la declaración de fe de estos hermanos de Westminster que dijeron, solo Dios es el Señor de la conciencia y Él dejó libre de las doctrinas y de los mandamientos humanos que en cualquier efecto sean contrarios a su palabra. Así que creer tales doctrinas o obedecer a tales mandamientos de hombres como cosas de conciencia, esto sí, es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Entonces, si la Biblia no dice que predicar sin corbata es pecado, y yo como pastor digo, solo predica en esta iglesia el que esté con corbata, y hay iglesias que lo hacen, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Poniendo un yugo y poniendo una carga sobre la iglesia que no es bíblico.
Y estoy jugando en contra de la libertad de la conciencia que el Señor dio a cada uno, porque es algo que la palabra de Dios no dice que es pecado. Colosenses 2, 20 a 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y el 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, si la cuestión de prohibir algo en la iglesia, que la palabra de Dios no prohíbe, es para que la iglesia sea más santa, la propia palabra dice que esto no funciona así. Porque cualquier imposición humana de mandamientos y ordenanzas humanos no tienen poder contra los apetitos de la carne. El único que trabaja y que ministra nuestro corazón en contra de los apetitos de la carne es el propio Espíritu Santo de Dios, que nos muestra el pecado, nos revela el pecado, nos convence del pecado, de la justicia y del juicio. Amén. Muy bien, entonces he dicho que tenemos dos grandes lecciones, ¿no? La primera es esta, que no debemos de imponer algo que la palabra de Dios no pone como pecado. Y segunda lección, las motivaciones nunca son indiferentes. Entonces, examínate. Nuestras motivaciones nunca son indiferentes. Entonces, examínate. Y termino con este salmo. Salmo 139, voy a leer algunos versículos y voy a saltar otros para no ser muy largo. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Saltamos al 7 que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El 11 dice, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Que el Señor nos está hablando en este salmo, hermanos, que Él lo conoce todo. No sirve de nada que vivamos la vida cristiana poniendo máscaras delante del Señor, no siendo verdaderos, no siendo auténticos delante de Él. No sirve de nada, porque el rincón más oculto que pensemos, ¿no?, que podamos estar o meternos o escondernos para que disfrazar lo que de verdad está en nuestro corazón, a ver si Dios no lo ve. Aquí muestra en la palabra que lo último que dice, ¿no?, que incluso las tinieblas y la luz para ti son lo mismo. Es decir, no hay nada que se pueda ocultar de Dios. Porque recordemos, amados, que la definición de oscuridad es ausencia de luz. Entonces, cuando llega la luz, la oscuridad se va, porque no existe la oscuridad como tal, sino que es la ausencia de luz. Entonces, donde Dios está,
ahí hay luz. No hay donde esconder nada, no hay capacidad de esconder nada delante de Dios, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, incluso sabe los pensamientos, como hemos leído hace un rato, sabe los pensamientos que tenemos antes de que hablemos. Qué tremendo, ¿no? Entonces, por entender todo esto, hermanos, por entender todo eso, entender que hay decisiones que necesitamos y necesitaremos tomar en nuestras vidas, que no hay una guía clara en la palabra de Dios, necesitamos tener nuestro corazón lleno del temor del Señor, diciendo, Señor, ayúdame, guíame en esta decisión, porque mi corazón es engañoso y me puede engañar y no quiero ser engañado. Entonces podemos hacer de la oración de David nuestra oración delante del Señor diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, que sabemos que lo hay. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos. Señor, cada día vemos de manera más clara, Señor, cómo es importantísimo, Señor, para nosotros aprender y crecer y tener sabiduría, Señor, y entendimiento de tu palabra para que podamos, como hijos, tomar buenas decisiones, decisiones que sean según tu voluntad, Señor. Vemos que no todo es tan simple, Señor, porque hay cosas que tu palabra no nos dio una guía específica, sino que necesitaremos en estas áreas rendir nuestro corazón a ti, rendir nuestras emociones a ti, rendir nuestra voluntad a ti, Señor, para ser guiados por tu Espíritu. Y pedimos en esta mañana, Señor, ministra nuestro corazón y ayúdanos, Señor. Examínanos. Danos, Señor, el temor suficiente. Imparte, Señor, tu temor en nuestro corazón para que guardemos tu palabra. Y también, Señor, que tomemos este tiempo que es necesario para mirar adentro y decir, ¿qué consideraciones estoy teniendo al querer tomar esta decisión? ¿Qué consideraciones estoy teniendo para decidir entre una cosa y otra? ¿Cuáles son las motivaciones de mi corazón, Señor? Y como dice el salmista, pedimos, Señor, examíname. Pruébame, Señor, mis pensamientos. Y ve, Señor, donde ahí hay un camino de perversidad, donde mi corazón esté queriendo agradar a los hombres más que a ti. Allí donde nuestro corazón esté queriendo, Señor, actuar de manera egoísta, pensando única y exclusivamente en nosotros, en nuestro beneficio, sin importarnos a los demás. Muéstranos allí, Señor, donde nuestro corazón estará buscando vida fuera de ti, Señor, aún haciendo cosas que parecen piadosas. Muéstranos, Señor. Guíanos, pruébanos. Ve si hay en nosotros este camino de perversidad, Señor, y guíanos por el camino eterno, Señor. Guíanos a tomar decisiones conforme a tu voluntad, Señor. Decisiones que glorificarán a tu nombre. Ayúdanos, Señor, a acordarnos qué haría Cristo en nuestro lugar, Señor, antes de tomar estas decisiones. Porque Cristo es nuestro referente, Cristo es nuestra guía, Cristo es nuestro patrón de vivir, Cristo es el perfecto, el que vivió de manera perfecta en este mundo. Y por eso pedimos, Señor, ayúdanos, recuérdanos a simplemente parar y decir qué haría Cristo si estuviese en mi lugar, Señor. Para que podamos actuar como
tú demandas de nosotros, para que podamos vivir como hijos de Dios, actuando con sabiduría, viviendo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo clamamos, Señor. Guíanos, guíanos, Señor, a través de tu palabra. Guíanos a través de tu Espíritu. Porque así son y así viven los que son tus hijos, Padre. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Aleluya. Amén.